En cuanto a las funciones, primera función, proteger la célula del ambiente que la rodea, manteniendo estable su composición interior. Esta es su función principal. Si falla en esta función, la célula no existe, se muere. Segunda, regular la entrada a las células de diferentes sustancias. La membrana no permite el paso libre de todas las sustancias, pero algunas moléculas pueden hacerlo con relativa facilidad. Entre ellas tenemos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, que difunden prácticamente libre por la membrana, moléculas hidrofóbicas como el benceno, moléculas polares pequeñas pero sin carga eléctrica como el agua, que tampoco fluye tan libremente, pero pasa a través de ella ligeramente, y el etanol. Moléculas polares grandes como la glucosa no pueden penetrar directamente, ni los átomos y moléculas pequeñas que tienen carga eléctrica, como el calcio, el potasio, hidrógeno, aminoácidos y otros similares, tampoco pueden penetrar. Unos porque son moléculas que tienen polaridad, o sea, por una parte positiva, por la otra negativa, los otros porque tienen carga eléctrica. ¿Esto qué explica? La rapidez de los efectos de ingestión del alcohol etílico y los efectos de algunos medicamentos que penetran con rapidez y facilidad. Comenzamos a ver alcohol y va directo muy rápidamente porque es muy, o sea, atraviesa la membrana celular con gran facilidad. El mecanismo descrito hasta ahora se llama difusión pasiva. El resto de las moléculas, esas que dije que no pueden penetrar por difusión pasiva, pueden penetrar el interior de la célula siguiendo otras vías que son diferentes a la anterior, diferentes a la difusión pasiva. Además de la difusión pasiva existen otras vías, ya lo dijimos. Estas vías hacen que penetren a la célula diferentes sustancias. ¿Cuándo? Cuando se necesite. ¿En qué cantidad? En la cantidad que se necesite, es decir, regula la entrada a la célula de determinadas sustancias y la salida de otras también. Aquí está, entre otros, la difusión facilitada. Es un mecanismo práctico. Las sustancias que atraviesan la membrana por este mecanismo tienen una concentración más baja en el interior de la célula, o su carga eléctrica es diferente a la carga eléctrica del interior, pero no pueden atravesar la membrana así libremente. Entonces una proteína transportadora se une a ellas, les facilita la entrada. Una vez dentro de la célula, la sustancia es liberada. Estos transportadores tienen una característica muy importante: no utilizan energía para su función. Y algunas de las moléculas que utilizan esta vía son la glucosa, el sodio, el calcio, el magnesio y el cloro. Estos transportadores pueden adoptar la forma de canales transmembrana. Es frecuente que acontezca, y eso es lo que pasa también con algunas de estas series que hemos mencionado ahora, como el sodio, el calcio, etc. Algunos son como puertas que se abren y se cierran, lo que mencionaba, para permitir el paso de sustancias transportadas. Otros son canales propiamente. Los transportadores son canales de proteína que atraviesan la membrana con alta selectividad, es decir, transportan exclusivamente la sustancia o las sustancias que están diseñados para transportar. No transportan otras sustancias, sino aquellas para las cuales fueron diseñados. Entre ellos, uno interesante, las aquaporinas. Agua, que regulan la entrada del agua a la célula. El agua entra mayoritariamente por las aquaporinas, que son unos canales para regular la entrada de agua. Y también tenemos ahí los canales iónicos, como son los canales de calcio y de potasio, muy importantes para la célula también. Existen medicamentos dirigidos a bloquear estos canales. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la entrada de una sustancia de estas pues pudiera causar algunas manifestaciones clínicas. Y entonces, ¿qué se hace? Se bloquea el canal con un medicamento. Por ejemplo, muy utilizados en el tratamiento de hipertensión arterial y de enfermedades cardíacas están los canales, bloqueadores de los canales de calcio. Ahí está el Corinfar o nifedipina, es el mismo. Está la amlodipina y el diltiazem, entre otros muchos. También hay bloqueadores de otros canales, entre ellos canales de potasio, que se utilizan mucho menos, y algunos otros más. Transporte activo. Son estructuras de membrana que utilizan energía para transportar selectivamente determinadas sustancias. La energía la obtienen ¿de dónde? Del ATP, que ya lo mencionamos de una vez. Hay diferentes tipos de transporte activo que no vamos a detallar. ¿Por qué? Porque es muy extenso. Tienen todos varias características comunes, entre ellas la selectividad. Transportan solo las sustancias para las que están diseñadas para transportar. Otra característica común es la saturación, es decir, no transporta infinitamente cualquier cantidad de sustancias. Eso no es así, sino que si la concentración de sustancias es muy alta, pues se va a enlentecer y hasta detener la transportación de ellas, porque puede saturar su capacidad. Hay otras características comunes, pero bueno, en este momento no nos interesan. Lo que nos interesan básicamente son estas dos, para que ustedes comprendan la importancia de este tipo de transporte. En la membrana tenemos bombas que regulan la concentración de determinados iones dentro de las células.
por lo general intercambiando un ion con otro. ¿Cuál es el ejemplo típico? La llamada bomba sodio-potasio, que utiliza energía proveniente de ATP para mantener concentraciones elevadas de potasio dentro de las células, muy importante para el funcionamiento celular. Veamos en la diapositiva, se observa la liberación de energía a partir del ATP, su utilización por un transportador y en este caso la bomba sodio-potasio dependiente de energía y cómo penetra potasio y sale sodio por la acción de esta bomba. Existen otras vías para entrar diferentes sustancias a la célula. La mayoría utilizan energía obtenida del ATP para ello y otras emplean la energía utilizada para transportar una sustancia para ya de paso entrar o sacar otra. Son los llamados cotransportadores. Actualmente se conoce que los medicamentos que penetran en las células lo hacen por alguna de estas vías que hemos referido hasta ahora. Muy importante para la utilización de medicamentos. Otras vías, además de la difusión pasiva, incluyen la difusión facilitada, donde encontramos proteínas transportadoras, canales para el paso de iones y algunos otros mecanismos. Además, existen mecanismos que transportan sustancias consumiendo energía. Aquí tenemos las llamadas bombas, que introducen activamente un ion y extraen otro. La más conocida es la bomba sodio-potasio dependiente de energía. Tenemos también los cotransportadores, que utilizan energía para transportar una sustancia a través de la membrana y ya aprovechan esta energía para transportar al mismo tiempo otra sustancia en la misma dirección o en dirección contraria a la sustancia principal transportada. Y además de esto, pues existen algunos otros mecanismos de transporte a través de la membrana. La membrana celular recibe señales del exterior por los receptores de membrana, que son proteínas que también atraviesan la membrana y que desencadenan respuestas dentro de las células. Las hormonas formadas por proteínas actúan por esta vía, estimulando receptores de membrana, entre ellas está la insulina, hormonas tiroideas, etc. Otras hormonas que tienen una composición esteroidea pues van a penetrar por la membrana directamente y actúan dentro de la célula. ¿Qué señales se producen? Incluyen muchos tipos de señales, por ejemplo, señales que estimulan el crecimiento, señales que estimulan la división celular y en los sistemas de defensa, las que activan las diferentes formas de respuesta inmunológica, incluyendo la proliferación de células de defensa, la migración, es decir, que células de defensa como los leucocitos se desplacen hacia el sitio que debe ser defendido, también la respuesta inflamatoria y muchas otras más. Endocitosis. Otro proceso que también es importante para la membrana. Cuando una molécula grande tiene que entrar en una célula, esta proyecta su membrana hacia afuera, envuelve la molécula y la hace penetrar al interior de la célula. Esto es muy importante en las células de intestino para absorber nutrientes grandes y en las células fagocíticas para comer y destruir bacterias. En este caso se llama fagocitosis, no endocitosis. Para comer también virus, para comer restos de células destruidas y otras partículas. Ya hablamos de esto en los lisosomas, pero bueno, esta es función de la membrana, no solo de los lisosomas. Asimismo, cuando es preciso eliminar los restos de estructuras digeridas, se excretan por medio de vesículas. La vesícula se une a la membrana. Es lo conocido como exocitosis. Adhesión celular. La quinta función que vamos a hablar, es decir, la capacidad de unir una célula a otra, sirve de apoyo al sistema de proteínas enlazadas que forman, esta es una sexta, que sirve de apoyo también al sistema de proteínas enlazadas que forman el esqueleto celular. Séptima función, mantiene la carga eléctrica de la membrana estable, es decir, que no esté variando constantemente. Todas las membranas celulares tienen una carga eléctrica llamada potencial de reposo. La membrana es la encargada de regularlo y para eso utiliza también las bombas que hablábamos, los canales y todo esto. Bueno, como ven, la membrana celular es una estructura sumamente importante en la vida celular. Daños producidos a la membrana pueden causar la muerte si son extensos o profundos, si no consiguen ser reparados con rapidez. Y aquí también se implica el mecanismo de apoptosis, que ya lo mencioné. Las principales funciones de la membrana son 7. La primera, proteger la célula. La segunda, regular la entrada de sustancias hacia el interior y desde luego la salida también hacia el exterior. Tercera, recibir, procesar y transmitir señales. Cuarta, endocitosis y exocitosis. Quinta, adhesión celular. Sexta, apoyo al esqueleto celular. Y séptima y última de las principales, pero no son todas, mantener estable la carga eléctrica de membrana. Esas son las funciones principales de las membranas de las células eucariotas. Aquí en este vemos cómo la insulina estimula el receptor y además de permitir la entrada de la glucosa a la célula, activa una serie de señales intracelulares, entre ellas la apertura de algunos canales de membrana, la sensibilización de otros receptores de membrana y el envío de señales al núcleo celular para activar
procesos metabólicos. También las señales que activan la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte de una célula por mecanismos internos cuando es preciso eliminar a una célula dañada y que es un mecanismo de defensa contra el cáncer. Cuando se detecta una célula que está sufriendo transformaciones malignas, se le envían señales para que se autodestruya. Las células cancerosas tienen que superar este mecanismo para poder completar su transformación maligna. Veremos diferentes estímulos en la diapositiva y la supresión de estímulos como mecanismos que liberan señales para que se inicien los procesos de muerte celular programada, apoptosis. Muchas enfermedades se han relacionado con alteraciones de la membrana celular. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer con los fosfolípidos de membrana. Con las proteínas de transporte transmembrana se han relacionado el raquitismo, la osteomalacia y el síndrome de Fanconi. Con proteínas receptoras, la miastenia gravis, la acondroplasia y la hipercolesterolemia familiar. Con las proteínas de contacto se han relacionado algunos tipos de cáncer. Con receptores de membrana, la diabetes mellitus y algunos tipos de epilepsias. Y con las acuaporinas, que son los canales para entrada de agua a las células, se han relacionado el glaucoma, tipos de cáncer, algunas epilepsias y la obesidad. Otras enfermedades relacionadas con estructuras de membrana incluyen los canales de cloro, donde se relaciona la fibrosis quística y las miotonías congénitas. Con los canales de potasio se relacionan convulsiones, ataxias congénitas más de un tipo, arritmias cardíacas graves y la parálisis periódica hiperpotasémica. Con los canales de calcio, la migraña familiar, hipertermia maligna, ataxias y es un mecanismo también para la producción de hipertensión arterial, por eso se emplean medicamentos que bloquean los canales de calcio y la hipertensión, pero la causa directa no son los canales, es un mecanismo que facilita la hipertensión. Y con los canales de sodio, el síndrome de Brugada, muy grave y que puede determinar fibrilación ventricular mortal en muchas personas que lo padecen, epilepsias y fibrilación auricular. Son las enfermedades principales relacionadas con trastornos de la membrana celular. Además, las estructuras de membrana son puntos de acción de muchos medicamentos. Bueno, hemos tratado el tema de la membrana de la forma más simple posible, solo para dar una idea de la importancia y funciones de la membrana. ¿Y con qué objetivo? El de utilizar este conocimiento básico para comprender los mecanismos de las enfermedades y de su tratamiento. Hasta la próxima. Chao.